Palma 90 presenta Médicos en la Radio. De su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Este espacio Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la farmacia Dignalis. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. También este espacio Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, NAC Clinic. En NAC Clinic contamos con nuestro propio laboratorio dental con la tecnología más avanzada para toda la región sur, para asegurarte el mejor trabajo dental en el menor tiempo posible. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NAC Clinic, todo en odontología. Buenos días, mi estimado Carlos Félix Terrero. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan cada mañana de programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. Tú sabes que el día de ayer ADECLIP tiró un comunicado, una rueda de prensa. ADECLIP, la asociación de dueños de clínicas privadas. De clínicas privadas. Sí. Y tiró su rueda de prensa, que están al borde de la quiebra las clínicas privadas. ¿Cómo? Por mal manejo de la ARS y los altos costos. Pero mira, más sin embargo, por otro lado, hay otra noticia donde dice que más de 12 mil millones de pesos de ganancia tuvieron las ARS. Las ARS están ganando, Dios pero mío, están acabando con el sector salud. Porque ellos sirven ya. Pero no solamente con el sector salud, también acabando más con los pacientes. Lo que pasa es que con las clínicas privadas se da un fenómeno que la gente no entiende, que se ha dado durante todo el tiempo. Es el costo de los tratamientos, que la ARS siguen pagándolo a como se pagaban en el 2004 en adelante. Y no es un secreto para nadie que ya los costos han aumentado. Igual que el mantenimiento que se le daba a una clínica, o sea, a una sala donde se internan los pacientes. En el 2004 quizás que con 300 pesos se hacía. Hoy en día no, el costo es mayor. Y por eso es que la ADECLIP se ha estado quejando que hay que ver de qué forma se modifica este tarifario nuevamente o se reajusta a los estándares de gasto que existen en el país, o sea, al precio de la canasta básica como todo el mundo tiene de referencia. Porque si no, en poco tiempo tendremos un colapso del sistema de salud, o si no, va a pasar lo que nadie quiere, que el costo se va a transferir al usuario, como siempre se ha hecho, que el mayor perjudicado es el usuario, a usted que tiene su carnet de seguridad social. No importa de la ARS que sea, usted siempre ha cargado con el costo de su seguridad social. Porque no es un secreto para nadie que donde quiera que usted demanda un servicio de salud, usted paga una diferencia mucho mayor que la que le paga la ARS. Y le voy a hacer un ejemplo sencillo. Cuando usted va a una consulta de cualquier médico, la ARS tiene una cobertura de 500 pesos. Y usted termina pagando de diferencia 1.500. O sea que su ARS paga mucho menos que el costo que usted paga. O sea que el cargo de su seguridad social de toda la población lo llevan los afiliados y la ARS sigue siempre igual. Pero esto se ha mantenido porque nuestra población aún sigue dormida en el limbo y no ha reclamado su derecho de que hay que modificar la ley de seguridad social. En un momento el Colegio Médico tiró una campaña, no ARS, no AFP, y la población entendía que eso era para beneficio de los médicos, que era para los médicos beneficianos. Y mira, las dos veces que han tenido beneficio los usuarios o los pacientes, ¿verdad? Sí. Con el régimen contributivo. Ha sido gracias a los médicos. Ha sido gracias al Colegio Médico. Y ellos nunca cuando le daban 3,000 pesos, creo que fue, gracias al Colegio Médico se lo elevaron a 8,000. A 8,000. Luego viene otra huelga más del Colegio Médico en contra de las ARS y le aumentan a 12,000. O sea, que algunos procedimientos se han debido a ¿qué? A la lucha que tiene el Colegio Médico en beneficio de los usuarios. Y que no debería ser Colegio Médico que vaya en auxilio de los usuarios. Deben ser los propios usuarios que deben de levantarse a reclamar su derecho. Porque si no, cada día van a pagar el costo de su seguridad social. Y si no,
van a seguir dormidos y cuando quieran despertar van a estar cubriendo no el 200%, van a cubrir el 500% de su derecho a la salud que le corresponde y que es una responsabilidad del Estado. Pero ya se integra nuestro invitado del día de hoy, que trae un tema bastante interesante y que muchas personas lo confunden, que es muy común. Giancarlo, vamos a cambiar de posición. ¿Qué te parece? Que es muy común. Y ahí se queda. Dice el control que se queda ahí. Y mucha gente confunde. Miguel es el jefe aquí en esta área. Sí, y mucha gente confunde todo diagnóstico. Una faringitis de una laringitis. La gente se confunde mucho. No sabe cuándo tiene una y cuándo empieza la otra. Yo lo que sé, doctor, que me duele la garganta. Exacto. O que estoy ronco. Me duele la garganta. A veces la garganta es con la voz ronca. Otra vez dolor de garganta con fiebre, dolor. Entonces fui al médico, me la chequeé y yo también me veo en el espejo y no veo que está la amígdalas grande. Pero antes que usted empiece, doctor, siempre hay dos entidades que siempre están al borde del grito con esto, que son los maestros, los que trabajan en la parte docente. No quiere decir que los maestros están más son de educación, también los maestros que dan clases a nivel privado y en universidades. Y los artistas siempre padecen mucho de estas dos entidades. Y a veces ellos mismos no saben cuál de las dos tiene. Así que muy buenos días, Giancarlo, para darle un poco de luz a nuestros oyentes. Un saludo, buenos días. Como siempre, agradecer por la oportunidad de estar aquí, como cada último miércoles de cada mes, para llevar un poco de información a la comunidad sobre los principales temas relacionados a mi especialidad. Hoy, como ya bien mencionaron, vamos a hablar de dos temas, dos conceptos que se suelen solapar, confundir, no solo por la población, sino también por el gremio. Muchas veces tiende a confundir estos conceptos. Y bueno, la implicación y la repercusión que esto tiene en la población, que son faringitis y laringitis. En medicina, el sufijo itis significa inflamación generalmente. Y el prefijo nos dice de dónde está esa famosa inflamación. En este caso, viene de faringe. Y la parte itis de inflamación de la faringe, y laringitis, bueno, de laringe, y la palabra itis, inflamación de la laringe. La faringe es un órgano, es un tubo que está compuesto por músculos, tendones, ciertos ligamentos, músculo membranoso, que se encuentra comunicando estructuras importantes, como son las fosas nasales, la nariz, fosas nasales, la cavidad oral y la laringe. Este conducto participa activamente en varias funciones importantes en el organismo. La primera de ellas es que es un paso obligatorio para el aire que inspiramos, que va a llegar luego a los pulmones. O sea, tiene una función respiratoria porque el aire pasa por allí. En condiciones normales, la respiración es nasal. El aire pasa desde la nariz a la faringe en su parte superior. Después de la parte superior pasa a la parte media de la faringe, después a la parte inferior y de ahí pasa entonces a la laringe para seguir tráquea, bronquios, pulmones. También la laringe participa, o sea, es un punto obligado para el paso del alimento. O sea, cuando tragamos, cuando deglutimos, el alimento pasa de la orofaringe o la parte media de la faringe a la parte inferior de la faringe y luego al esófago. O sea, que también tiene una función digestiva. Eso es obligatorio, el alimento tiene que sí o sí pasar por ahí. Tiene otras funciones. La otra que quiero destacar es la función inmunológica, porque en la faringe hay una serie de estructuras que se agrupan, tejido linfoideo que se agrupa, que tiene una función importante en la defensa y forman las llamadas amígdalas, o sea, las amígdalas palatinas, que son las que conocemos comúnmente cuando abrimos la boca y vemos a los lados, las adenoides, las famosas adenoides en los niños. Esos son órganos que están en la faringe. Además de estas dos, tenemos otras, como lo pueden ser los folículos de la pared posterior, que vamos a hablar de ellos en la inflamación como tal. Las amígdalas tubáricas, que están al lado del conducto que comunica el oído con la parte posterior de la faringe. Tenemos algo que se llama cordones laterales, que se encuentran a los lados de esta faringe. O sea, que es un órgano que tiene mucha implicación en la actividad diaria del ser humano. O sea, una importancia fisiológica fundamental. Respiración, deglución y en este caso la función inmunológica o de defensa. Hay otras, pero esas son las que más me interesa mencionar. Mientras que la laringe es el órgano que da paso a lo que se conoce como vía aérea inferior. Este órgano tiene en su constitución ciertas estructuras que son muy conocidas. Por ejemplo, la epiglotis forma parte de la laringe.
Las cuerdas vocales forman parte de la laringe. Anteriormente se hablaba de cuerdas vocales verdaderas y falsas, ahora solamente se dice cuerdas vocales, porque las que eran llamadas falsas ahora tienen un nombre que son bandas ventriculares. O sea, ese órgano y esas estructuras están en la laringe. La laringe, lógicamente, tiene una función fundamental, que es la de la respiración, porque el aire, una vez que pasa por la faringe, como ya describimos, va a pasar por la laringe para seguir a la tráquea. Y la otra función fundamental de la laringe es la función de la fonación. O sea, la expresión de los fonemas depende mucho de lo que pasa en ese órgano, o sea, de la función de las cuerdas vocales. O sea, la principal función de la laringe después de la respiración, porque si no respiramos no vivimos, es la fonación. Pero no obstante a la fonación, hay otras funciones fundamentales, que hay una que quiero recalcar, que es la función de fijación. Aunque no lo creamos, defecar, la micción, o sea, orinar, el parto, todo lo que implique una presión importante del abdomen depende de la laringe. Si no hay laringe, no podríamos hacer todas estas cosas. ¿Cómo va a ser que un órgano tan arriba implique esa función tan importante? Y es que para hacer presión a nivel de abdomen, tiene que crearse una presión negativa que se crea al cerrar las cuerdas vocales. Cuando estas cuerdas vocales se cierran, que el aire se atrapa, eso es lo que funge como punto de apoyo para que podamos entonces hacer presión en el abdomen y podamos entonces, o mejor dicho, se puede ejercer de forma adecuada lo que es la micción, la defecación, el parto, o sea, todo ese tipo de cosas depende de la laringe. De hecho, los pacientes que se operan de laringe por tema de cáncer, estas funciones las tienen muy deterioradas. Igualmente aplica el tema del ejercicio físico. Para aplicar una fuerza, siempre la laringe se cierra. Por tanto, es un órgano que no se puede subestimar. Sí, pero para explicárselo más sencillo, es igual cuando alguien va a cargar algo pesado. Tú ves que la gente como que inspira primero. Exactamente. Y retiene el aire para poder levantarlo. Exactamente. Eso es igual que cuando usted le dice, mira, puja, que la gente también hace esa presión para que más o menos entiendan a qué término tú te refieres, la gente puede entenderlo así más fácil. Entonces, faringitis. Cuando hablamos de faringitis, de forma general, estamos hablando de la inflamación de toda la faringe en sí. ¿Por qué? Ya dijimos que tiene una porción superior que comunica con la nariz, una porción media que comunica con la boca y una porción inferior que comunica con la laringe. Aunque en términos generales esa sería la definición, ya en términos concretos y en la práctica, cuando hablamos de faringitis, casi siempre hacemos alusión a la inflamación de la pared posterior de la faringe. O sea, cuando abrimos la boca, lo que vemos allá en el fondo es lo que se conoce como pared posterior, y es la inflamación de esa zona exclusivamente, sin que afecte necesariamente a las amígdalas o a las adenoides, lo que se conoce como faringitis. Claro, como todo está asociado, lógicamente, si yo tengo inflamada esa zona, las zonas aledañas también se van a inflamar en cierto menor grado. Pero cuando hablamos de faringitis nos referimos casi exclusivamente a la inflamación de esa zona, que es lo que la gente conoce como la garganta. Garganta es un término también que está un poquito ambiguo, porque hay quien habla de la garganta refiriéndose a la laringe, pero en forma estricta nos referimos a la garganta, a la faringe, que es este principal órgano que estamos hablando ahora. Esta inflamación de la faringe puede deberse a muchas cosas. Puede ser de causa irritativa, o sea, ciertos olores fuertes pueden causar una irritación de la zona. Entiéndase detergentes como cloro, mistolín, arizolín, lejías. La temperatura, o sea, la exposición al frío puede causar una inflamación de esta zona. Ciertas infecciones, ya sea por virus o por bacterias, pueden causar inflamación de esta zona. Las más comunes son virales. Casi todas las faringitis, cuando son únicas y exclusivamente de la pared posterior, sin involucrar lo que son las amígdalas o las adenoides, pues son virales. La resequedad bucal, o sea, las personas que presentan respiración bucal por una obstrucción en las fosas nasales que le impide que el aire pase adecuadamente, esta resequedad puede posteriormente causar una faringitis. De todas estas, la más frecuente es la infecciosa viral, casi siempre asociado a la contaminación con otra persona que está infectada, que nos habla de cerca, no usamos los medios de protección adecuados y nos transmite esa faringitis. La faringitis tiene síntomas muy inespecíficos. Es una enfermedad que no tiene un cortejo sintomático, digamos, muy claro, porque lo que va a dar fundamentalmente es molestia en la zona de la parte posterior de la garganta, como la gente comúnmente dice. Puede dar sensación de irritabilidad, puede haber dolor, aunque el dolor no es la constante, es más que todo la molestia. Muchas veces las personas hablan de que tienen la sensación de una flema, de una arenilla, de algo pegado ahí atrás que no se quita, que por más que toman agua, por más que tratan de
hacer este gesto, o sea, como de rascarse ellos mismos la garganta, no lo logran quitar. Si esto se mantiene, sobre todo cuando está asociado a infección viral, pues aparecen otros síntomas más generales. Puede aparecer la tos, puede haber una que otra fiebrecita moderada. Las faringitis no son de fiebres elevadas, a diferencia, por ejemplo, de las amigdalitis, que estas sí dan fiebre alta de 40 a 41 grados. La faringitis es una fiebre moderada. Hay malestar general, hay dolor corporal. Eso como parte del propio proceso viral que está presentando el paciente. Giancarlo, ¿y cuál es la diferencia entre una faringitis de origen viral y una bacteriana? ¿Las sintomatologías son las mismas? Sí, la diferencia radica en la severidad de los síntomas y en el compromiso de los órganos vecinos. En las faringitis virales casi siempre el proceso se circunscribe a la parte posterior de la faringe, sin tomar amígdalas ni adenoides. Y los síntomas suelen ser, como acabo de explicar, un poco más inespecíficos. Ya cuando hablamos de una amigdalitis, de una faringitis bacteriana, o sea, por una bacteria, entonces los síntomas sí son más exagerados. Ya aquí se aparece el dolor, aquí hay compromiso de las estructuras vecinas. Casi siempre no hay una faringitis viral sin una amigdalitis. Ahí entonces ya se habla de faringoamigdalitis, sí, que es cuando viene el dolor, la fiebre elevada. Pero eso lo vamos a continuar cuando retenemos esta pausa por el programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. Nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. En la mañana de hoy tenemos un tema bastante interesante, que es la faringitis y la laringitis. Dos entidades que dan mucho de qué hablar cada día y en nuestra población es muy común. Y a veces andamos pensando que tenemos una entidad o la otra. Doctor, antes de irnos a la pausa, te estaba hablando a ver la diferencia entre una viral y una bacteriana, para ver si desarrollamos, para que los radioescuchas entiendan cuál de las dos entidades pueden estar presentándola y que reconozcan la sintomatología. Sí, la diferencia clínica, que es sobre todo orientado al personal médico, radica en la severidad de los síntomas, no en los síntomas en sí mismos, sino en la severidad de ellos. La faringitis, cuando es de causa viral, casi siempre son síntomas, como decíamos, inespecíficos y que se van a quedar en la propia faringe, en la pared posterior, sin involucrar los órganos como tales, amígdalas, adenoides. Entonces el paciente va a tener, repetimos, molestias en la garganta, como ellos le dicen, que es la pared posterior, irritación, sensación de arenilla, de que tengo una flema que no se va. Puede haber dolor, aunque el dolor va a ser un dolor moderado o leve. Puede haber un proceso febril, también una fiebre 38 y medio a lo mucho. Este paciente se va a acompañar de tos, puede tener síntomas de una gripe, porque casi siempre este proceso viral no se va, o sea, el virus no se queda únicamente en la faringe, invade todo el sistema respiratorio y entonces el paciente tiene síntomas gripales, malestar general, debilidad. Ya cuando la causa es bacteriana, suele ser entonces, suele extenderse, mejor dicho, a los órganos vecinos de la propia faringe, sobre todo a las amígdalas. Y entonces ya empezamos a hablar de una faringoamigdalitis, no solamente faringitis en sí. Y en este caso, ya el dolor, pues un dolor de envergadura, que incluso le pide al paciente tragar. Ya no solamente que siento la arenilla, la molestia, la flema, es que tengo dolor al tragar que me va a provocar una disfagia. O sea, porque no me duele al tragar, no voy a tragar, voy a rechazar los alimentos, sobre todo los más chiquitos. La fiebre aquí ya empieza a ser una fiebre importante, porque no solamente va a ser un febrícula 37,5, 38, aquí ya hay 39, 40, hasta 41 grados. Cuando miramos, o sea, el paciente cuando se ve la garganta, porque ellos se la miran, no van a ver un simple enrojecimiento de la pared posterior, sino van a ver que las amígdalas al estar tomadas van a tener lo que la gente conoce como placas, que el término correcto es exudado. En la bacteriana, los síntomas generales no van a predominar, o sea, este paciente no va a predominar síntomas gripales ni la debilidad general, sino va a ser todo más localizado. O sea, en la viral es todo más generalizado y desde el punto de vista de la severidad es más leve, mientras que en la bacteriana es más localizado y desde el punto de vista de la severidad, pues es más intenso, más severo. Sí, doctor, una preguntita. ¿Sabe que los jóvenes de hoy en día les gustan tener mucha novia? Que me beso aquí, me beso con fulana allí. Tanto hombres como mujeres se da el caso. Y hay una entidad que le llaman la enfermedad del beso, que entra muy común. Tú estás ofendiendo también a lo de clase más adulta. No, tú dices nada más a los jóvenes. No, pero los jóvenes. Los viejos no besan. Pero besan a una sola mujer. Los jóvenes se besan con fulanita allí. Vamos a decir que besan menos cantidad. Menos cantidad. Entonces, sería bueno que esa juventud que nos está escuchando sepa que hay un virus que se transmite, se llama la enfermedad del beso, para que ya no besen tantas mujeres y tengan cuidado a la hora de besar o besar cualquiera muchacha que no sea su pareja,
como dice Teodoro. Sí. El beso es parte de la manifestación del amor. Pero también afecta la... No, bueno, eso depende de esa dónde área. tú vayas a poner el beso. Dentro de las causas infecciosas, o sea, hablábamos de las virales y de las bacterianas. O sea, cuando hablamos bacteriano no le pusimos apellido, casi siempre nos estamos refiriendo a la famosa bacteria que se llama Streptococcus pyogenes o Streptococcus beta-hemolítico del grupo A. Pero hay otros gérmenes, entidades que causan enfermedades específicas y una de ellas es, como el doctor menciona, la enfermedad del beso. La enfermedad del beso, que es la monoglosis infecciosa, es producida por un virus, se llama virus Epstein-Barr, que realmente, si bien es muy frecuente, es muy común, es una enfermedad que casi siempre es autolimitada. Esta enfermedad toma también las amígdalas, no solamente se circunscribe a la faringe como tal, a la pared posterior, sino toma las amígdalas, da una amigdalitis fea a la vista, porque hay incluso exudado, todo lo demás que he dicho, pero casi siempre es autolimitada. En sí misma, el paciente a veces sin tomar nada se cura. Hay alguna literatura que dicen que tomando helado esa se cura. No obstante, este paciente llega a donde uno no le pone tratamiento médico. Pero más que el Epstein-Barr y enfermedad del beso, lo que hay que cuidarse en el tema ese de andar por ahí haciendo desasosiegos es de otro viritus. Del papiloma humano. Exactamente. Ese es el causante del cáncer de garganta. Pero es bueno hacérselo entender a nuestra juventud que cambia mucho de pareja. Porque a veces creen que nada más el papiloma humano es solamente intravaginal o de cuello uterino. No. En la garganta también. No hay que conocer que el virus papiloma Ya, humano que ¿qué tan afecta frecuente? toda la parte del organismo. ¿Qué tan frecuente es el cáncer de Garganta. la garganta por el virus papiloma humano? Dentro de las principales causas reconocidas del carcinoma de faringe, en este caso de la garganta, el papiloma tiene una de las principales lugares. O sea, como agente específico fuera de fumar, alcohol, lesiones crónicas por quemaduras, el papiloma sí está bien estudiado y está bien determinado que es causa directa de cáncer de orofaringe. Ahora bien, Aquello que le gustan besar donde no es. el detalle con el virus del papiloma humano es que hasta que no aparece la lesión verrugosa, el condiloma, el paciente no se alarma. Y ya eso suele aparecer en etapas tardías de la enfermedad. O sea, no todo el mundo anda por ahí haciéndose pruebas para esto hasta que no ve ya la lesión. Entonces, cuando ve la lesión, suele ser un poquito tarde. Entonces, una pregunta ahí. La misma cepa que tenemos que verificar que son mayor cancerígena en el cuello de uterino, son las mismas cepas que también van a ser mayor cancerígena en la garganta, en la faringe, la orofaringe. No. Son otras cepas. Exactamente. Es bueno que entendamos que es un virus que tiene muchos serotipos, muchas cepas. Incluso los famosos ojos de pescado es una forma del Y la papiloma verruguita que le sale en Exactamente. toda parte del cuello, en otra parte del... No son los mismos, por suerte. No obstante, usted se puede contagiar de un papiloma oral, faríngeo, al realizar la práctica del sexo oral. Eso está claro. Desde una experiencia vivida, ¿qué tan frecuente usted en su expertise clínico diario encuentra virus y papiloma humano en la orofaringe en niños? No es muy frecuente, gracias a Dios. En los niños es más frecuente en la laringe. De hecho, hacen una cuestión que se llama papilomatosis laringea, que es que aparecen estas lesiones condilomatosas en las cuerdas vocales y el niño viene a la consulta por disfonía. Siempre entre 5 a 15 años es la edad promedio de esto. Es algo benigno, casi siempre es un serotipo benigno, no degenera en cáncer, no entra dentro de los serotipos cancerígenos, gracias a Dios, pero si al papá le preocupa esa disfonía, y que es lo primero que se debe pensar ante un adolescente que llega a consulta con disfonía. Se le debe hacer una videolaringoscopía, que es para ver directamente las cuerdas vocales, y si se detectan las lesiones es quirúrgico. Pero una vez que se hace la exéresis de las mismas, pues no es un serotipo que degenere normalmente en cáncer. Y bueno, no es frecuente, gracias a Dios. Qué bueno. Y cuando sucede, casi siempre se asocia a cuestiones ya más delicadas, de abuso infantil, o sea, Sí. suele ser por esa Mi pregunta fue porque en un tiempo estuve por ahí por la dermatología haciendo una rotación. Cuando tú eras joven. Más joven. Y me encontré que había muchos niños aquí ahí en dermatología con lesiones papilomatosas en la boca, en la orofaringe. Y lo asociaban en ese caso a temas de violación sexual. Exactamente, es el detalle. La laringia, esa sí no se asocia a temas de abuso sexual, casi siempre el contagio es a nivel del canal de parto de la mamá. Porque eso es otra cosa, si la mamá Cuando tiene hay una papiloma acuminado.
Exactamente, Sí. o sea, el condiloma acuminado y la papilomatosis en general en esa área ginecológica, cuando no se trata a tiempo y es un parto natural, hay mucho riesgo de que el niño, pues, en el canal del parto se contagie de ese virus. Sí, es algo muy común que hay que motivar que nuestros adolescentes, adultos, porque se ha llegado una creencia que después que ya la mujer dejó de tener sus hijos, ya casi ni va al ginecólogo. Y hay que recordar que hay que hacerse un chequeo periódico, aunque sea una vez al año, porque estas enfermedades y esta patología son 100% prevenibles si se detectan a tiempo. De hecho, existe actualmente un programa de vacunación que incluye el VPH, que ya incluye a los niños. Anteriormente solo incluía a las niñas. Se le ponía a partir de los 9 años, dos dosis. Ya actualmente se está aplicando también en los niños. Se usa tanto de forma profiláctica, pero también en la persona adulta que nunca se vacunó y que se detectó la enfermedad. ¿A partir de qué edad? ¿A partir de qué edad? De los 9 años. De los 9 años. Tanto en niños como en niñas. Sí, antes era solamente a las niñas. En el país eso se empezó a desarrollar en el 2016, lo recuerdo porque fue mi año de pasantía. Fue la primera vez que se empezó a aplicar la vacuna. En ese entonces solo eran las niñas. Nos tocó a nosotros en la pasantía ir a Las Lomas a buscar a esas muchachitas. Y era de 13 años en ese tiempo. Después la edad fue bajando. Exactamente. Entonces ya actualmente el tema de la edad cambió y también que ya se está incluyendo el niño, que eso es un gran beneficio porque es una población igual de riesgo. No, y algo que hay que prevenirlo, porque vemos que hoy en día es muy común en los jóvenes el sexo oral y hay que saber qué patología también eso le acarrean. Y en concerniente a la faringitis y a la laringitis, ¿cuál de las dos afecta más al que trabaja en la parte educativa? Bueno, ya eso es exclusivamente la laringe, o sea, ya vamos a hablar entonces de la laringitis. Entiéndase que las personas que usan las cuerdas vocales como su medio de trabajo están en riesgo de desarrollar una laringitis, en este caso por un mal uso o abuso de la voz. Las cuerdas vocales en sí mismas es un músculo y un ligamentico, eso es finito, recubierto por una mucosa. Cuando hablamos, estas cuerdas vocales se van a cerrar, ellas se van a mover y el aire expirado produce una vibración en ellas, que esa vibración produce un sonido, lógicamente, que va a ser moldeado por la lengua, la propia faringe, los senos paranasales, la boca, y sale un fonema entendible. Pero el origen del sonido de la voz está a nivel de ese movimiento de las cuerdas vocales. Todo músculo que se use demasiado, que se abuse de su uso, se va a dañar, se va a inflamar. El tenista, yo siempre digo a los pacientes, hace una tendinitis del codo. Yo no la hago porque yo no soy tenista, pero el tenista sí. Entonces el maestro, el orador, el predicador, los cantantes, todos aquellos que utilicen la voz como medio de trabajo y que no lo hagan de forma correcta, o sea, que haya un abuso o mal uso de la voz, eventualmente van a caer en una laringitis. En este caso por fatiga. Y la manifestación fundamental de esa laringitis va a ser siempre la disfonía o ronquera. Es como aparece. Y le informamos que a los maestros, los locutores, a los maestros, que las lesiones de cuerdas vocales y nódulos a nivel de cuerdas vocales, el seguro de riesgo laboral le cubre. Sí, nada más los maestros. Como enfermedad profesional. Como enfermedad profesional. Los locutores también. Como los enfermedad artistas. profesional. O sea, que nada más los maestros que usan la Los cuerda médicos vocales. también, que hablamos mucho. No, los médicos no incluyen. No hablamos nosotros. Los médicos casi no. no comunican. Pues hay ¿Cómo que que no? modificarlo. Son muy entonces. pocos los que hablan con los pacientes y le aclaran las cosas. Yo siempre he dicho que Son el pocos, Idopril Carlos. y la ARS son discriminatorias en el área de salud. Sí, son sí. dos entidades que hay que agarrar y meterle en No una discriminatoria, licuadora. no, porque cuando la pandemia le cubrió el COVID, la infección por el COVID, No diga que cubrió el COVID. por el coronavirus. Hubieron claro. muchas personas que trabajaban en el sector salud, y lo tengo todito numerado porque tengo un casito bueno para eso, que el Idopril no le cubría. Pero Carlos, si tú eres Por médico ejemplo, y trabajas en la administrativa, no te iba a cubrir, Carlos. Era lo que estaban en contacto con los pacientes con COVID. Que era administrativo, por ejemplo, un conserje o una vianalista, por ponerte el caso, o un portero que se afectaba el Idopril. Los bioanalistas entraban, no Carlos. le daba cobertura. Los bioanalistas No le entraban. daba cobertura. Claro que le dan ¿Y por cobertura. qué a los porteros y a los vigilantes que limpiaban no le daban cobertura? A ti te encanta. Sí. El problema es parte de la ley. agitación. Que la ARS y la Idopril no le gusta que le digan la verdad, más le gusta que le digan, ustedes cubren esto y ya que lo digan hasta ahí. No. Tú sabes que Así son las ARS. Tú sabes que Idopril no es así. Pero tiene mucha falla en su. No, ninguna en su falla, reglamento. ninguna falla. Claro que sí tiene mucha falla el Idopril. Para que es un tema que tenemos que traerlo. Sí, vamos. Para que tú traigas la verdad. Yo te voy a traer toda la falla que tiene y la brecha que tiene que perjudica al que trabaja. Vamos a coger un tema para eso. Sí. Vamos con un tema para eso. Para que te Vamos a coger un día, vamos a coger un miércoles de esto. Y para que no se vea tan agresivo, puedo invitar
a otro compañero Elido Freire. Vamos a una pausa y en breve regresamos con Médicos en la Radio. Hacer arriba, en el medio y abajo, o sea, te puede afectar la faringe, te puede afectar la laringe. Tú mencionabas el aerosolín, el cloro, que muchas personas con intento suicida lo usan, más el herbicida. Ahí sí es verdad que quema. Sí, o sea, la gama es amplia, o sea, va desde productos tan sencillos como de higiene y aseo personal, perfumes, colonias, eso puede provocar. ¿Y hay personas que se echan perfume en la boca? No, el uso del perfume normal. Son unos aromatizantes que se usan ahí. Oye, ¿sabes lo malo que se ve un perfume en la boca? No, pero me refiero al perfume normal. Hay personas que eso le puede irritar. Sí. O usted se echa un perfume, otra persona le pasa cerca y ese perfume a la otra persona le causa una reacción que puede dar una faringitis, una laringitis. Claro, en función de la agresión que causa ese agente, va a ser la severidad del cuadro. Pero así mismo como hay faringitis irritativa por estos alergenos inhalados, pues así mismo hay laringitis, que de hecho son mucho más comunes. O sea, es más común que usted, después de la exposición al mistolín, al cloro, a la lejía, al arisolín, al detergente en polvo, usted haga un cuadro de disfonía o de ronquera, que cuando se aleja de eso, entonces pues ya vuelve otra vez a hablar normal. ¿Me decía, doctor? Anteriormente, los pacientes con laringitis posterior al contacto con el cigarrillo lo veíamos en pacientes adultos mayores ya de 40, 50 años. Hoy en día tenemos un factor que se ha impuesto, que son los vapers, la juca y los demás cigarrillos electrónicos. ¿Qué tan frecuente estamos viendo laringitis asociado a estos jóvenes? Bueno, en mi práctica personal no es tanta la afectación de la laringe como lo es la afectación del pulmón y los bronquios. O sea, la juca y el vapor y los cigarrillos electrónicos están afectando más al parénquima pulmonar, o sea, al pulmón propiamente dicho, que a las cuerdas vocales en sí, que a la laringe. Entonces el paciente lo que hace más que todo son neumonías, bronquitis, pero es raro que el paciente llegue a mi consulta por una disfonía asociada al consumo de la juca, el vapor o el cigarrillo electrónico. Con el cigarrillo clásico es diferente. Ahí sí, no solamente el riesgo de una laringitis, sino el riesgo de cáncer de cuerda vocal es extremadamente alto. El principal factor de riesgo para el cáncer de cuerdas vocales, o sea, de laringe, es el cigarro y después el alcohol, y en tercero la combinación de los dos, el paciente que hace ambas cosas. Pero reitero, en respuesta a su pregunta, no es lo más común que afecte las cuerdas vocales, sino más bien el parénquima del pulmón. O sea, el paciente viene con neumonía, con bronquitis, bronconeumonía, y bueno, ya si el proceso no se trata adecuadamente, puede por contigüidad afectar la laringe, o sea, tráquea y laringe. Sí, pero también va incluido el alcohol en sí, cantidades excesivas, me imagino que provoca. El alcohol es un coadyuvante problemático en todas estas cosas. O sea, todo lo malo el alcohol lo potencia. Eso es así, pero es lo que hay. Y este es un país buen consumidor de alcohol. Giancarlo, ¿y la forma de hacer el diagnóstico? Bien, la laringitis... Aparte de la clínica, claro. La laringitis tiene la ventaja de que da síntomas precoz. O sea, la disfonía aparece de una vez. Incluso cuando es un problema de cáncer, la disfonía también es precoz, y eso nos ayuda a nosotros a hacer un diagnóstico igual en un tiempo prudente para poder tratar. El diagnóstico fuera de la clínica, que es nada más que no puedo hablar bien, y cuando el daño es importante, incluso la respiración pues también se compromete, porque recuerden que cuando expiramos, que las cuerdas vocales se mueven, se va a producir un sonido que después se conoce como voz, después que se adecua por los mecanismos que tenemos en la zona. Pero el aire también pasa por ahí para respirar, por lo tanto, si las cuerdas vocales están inflamadas, también puede haber disnea. Ahora, el diagnóstico definitivo es al momento del examen físico. Disnea, dificultad respiratoria. Exactamente, dificultad respiratoria. El diagnóstico definitivo es el examen físico. Podemos ver las cuerdas vocales. Actualmente ya lo podemos hacer por medio de endoscopía, ya sea rígida o flexible. Entiéndase rígida, metemos un tubito por la boca con una cámara que esté en un grado mirando hacia abajo, y cuando el paciente lo mandamos a decir E o I, que eso hace que las cuerdas vocales se muevan, podemos ver las cuerdas vocales en toda su extensión. Hay muchos pacientes que es un poquito más difícil hacer este examen porque tienen náuseas, porque tienen un cuello muy grueso, o porque la epiglotis tiene una forma que no permite visualizar bien las cuerdas vocales. Entonces a eso le hacemos el estudio flexible. Metemos una camarita por la nariz que baja directamente a la cuerda vocal y ahí la podemos evaluar. En función de lo que veamos, el tratamiento y la conducta a seguir puede ser únicamente médico o puede ser ya quirúrgico. Casi siempre las laringitis que son postinfecciosas, o sea, por virus, bacterias, o que son por agentes irritativos, como lo que ya mencionamos, o que son por el tema del uso y abuso de la voz cuando el paciente llega a tiempo. Digo a tiempo porque hay gente que tiene años padeciendo una disfonía, que la tengo en la semana, el fin de semana se me quita y vuelve el lunes de nuevo cuando llego a la escuela.
Hay otros que a los 15 días ya llegan a la consulta. O sea, cuando el paciente viene de forma precoz, casi siempre el tratamiento va a ser médico. Ahora, cuando el paciente no va a tiempo a la consulta y deja que ese daño en la cuerda vocal se prolongue, ya pasa de una simple inflamación a la aparición de lesiones puntuales en las cuerdas vocales, que son los famosos nódulos o pólipos o quistes de cuerdas vocales, que cuando ellos aparecen ya casi siempre la conducta va a ser quirúrgica. Y una cuerda vocal operada nunca vuelven a ser igual, o sea que la idea es no operarse. Esto es fuera de las enfermedades cancerígenas. O sea, estamos hablando de la laringitis por factores irritativos, por mal uso de las cuerdas vocales, por procesos infecciosos. Casi siempre el tratamiento va a ser médico, sobre todo si el paciente llega a tiempo a la consulta. Cuando es por un tema de voz, o sea, de que abuso de la voz, de que hablo mal uso y abuso de la voz, entonces y el paciente llega tarde y aparecen estas lesiones, pues ya la conducta es quirúrgica. ¿Cómo diferenciamos eso? Por lo que yo decía, normalmente el paciente la disfonía la tiene cuando habla. O sea, si yo soy orador, en mi día de trabajo estoy disfónico, pero cuando me voy a descansar, esos días de descanso, mi voz se aclara de nuevo. Pero entonces el ciclo se reinicia otra vez, se repite cuando vuelvo al trabajo. Mal uso de la voz. Exactamente, o sea, o hablar, porque ya si el daño está hecho, con el simple hecho de hablar, aunque hables, no abuses, ya estás alterando la dinámica de la cuerda vocal. Usted tiene un músculo lesionado y lo mueve, le va a doler, aunque no lo mueva tanto como lo que provocó la lesión. Sí. Es lo mismo aquí. Entonces, cuando ya hay una lesión puntual en la cuerda vocal, la disfonía es mantenida. Esa es la diferencia que nos hace a nosotros pensar que puede ser una lesión ya establecida o simplemente un proceso inflamatorio. Porque cuando ya la lesión está en la cuerda vocal, la disfonía se mantiene siempre. Por eso es que ya hay que llegar incluso a la cirugía para mejorar el proceso. En el caso de los pacientes que presentan trastornos de la voz, o sea, laringitis asociada a procesos malignos o que pensamos que son malignos, ya la dinámica es diferente. Aquí siempre está el antecedente del cigarro, del alcohol o de la combinación de ambos, de la infección por el virus del papiloma humano, de sepsis oral. Los pacientes que tienen mala higiene oral, que hacen amigdalitis, faringitis, infecciones dentales a repetición, también tienen pueden presentar como complicación inflamación de la laringe, y si esto se mantiene en el tiempo puede dar lugar a procesos malignos. Pero casi siempre está alcohol, cigarro, la combinación de ambos. Y soy reiterativo ahí porque es sencillo. O sea, si te estoy diciendo que el principal factor de riesgo es fumar y tomar alcohol, pues las cuentas son claras. Deje de tomar y de fumar, ¿verdad? Es así, tan sencillo como eso. No le diga eso a Carlos ni a Espinosa. No es que usted no se tome un trago social, o sea, no estamos hablando de un trago social un día, un fin de semana con las amistades. Es de estos pacientes que están todo el tiempo, todos los fines de semana embriagándose y que se fuman 7 y 4 cigarrillos al día. Nosotros ya la economía en este país no da para hacer eso, ¿no? Bueno, por suerte en Dominicana realmente se fuma poco. Yo me formé en Cuba y en Cuba fuman, me disculpan los cubanos, hombres, mujeres y niños. Todo el mundo fuma en Cuba. Es una cosa realmente preocupante, pero ese país tiene unas condiciones. Es un gran productor de tabaco también. Sí, pero aquí producimos mucho. Por otra cosa. Por eso se armó un pleito una vez entre Fidel y Hipólito por el tabaco. Entonces, por ejemplo, en Cuba, cada guardia que nosotros hacíamos, que era una vez a la semana, el servicio de otorrino de mi hospital, veíamos al menos un caso de cáncer de laringe. O sea, cuando usted lleva eso a la práctica, eso es alarmante. Pero aquí en Dominicana los que fuman, gracias a Dios, son los menos. Es raro usted ver una gente fumando en la calle aquí realmente. No, aquí fuman agachados, güey. Bueno. No les gusta fumar de la gente roja. Hay un estereotipo en cierto modo. Hay un tabú acerca del cigarrillo. Sí. Hubo una época de los 70, 80 y 90 que era muy común ver juventud fumando. Pero llegó una etapa ahora que, como los cigarrillos vienen mezclados ahora, no los fuman en público, los fuman agachados. Giancarlo, con relación ahora a la faringitis, el reflujo gastroesofágico es una causa indirecta, ¿verdad? Es una causa directa de la faringitis. De faringitis. Y es una enfermedad muy común, una enfermedad por reflujo. Y ha ido pero muy común. Y va cada día creciendo más. Y vamos a traer a Cabrera que hable de reflujo gastroesofágico en la próxima que ha tenido ocasión. La población en los últimos años. En este caso se produce una faringitis, una faringolaringitis química, porque el reflujo gastroesofágico te causa una faringolaringitis. Y cuando son en pacientes ya de mayor adultez, que ya tienen un problema fisiológico de la deglución, de disfunción de los esfínteres, incluso pueden haber hasta neumonías por la aspiración de ese reflujo. Pero sí, en este caso el paciente te va a manifestar el tema de la agrura, de la sensación de un dolor que es como que le quema la parte anterior del tórax, del esternón, que sobre todo es en la madrugada, que siente que le sube un ácido. Y entonces a raíz de eso,
siempre tiene un problema en la garganta. Doctor, yo siempre estoy con dolor de garganta, estoy siempre con molestias en la garganta. A veces me dan, doctor, a veces me dan una tosecita seca. Pero ese es más fácil de diagnosticar. Ese caso sí ya siempre se va a derivar al gastroenterólogo porque todos llevan endoscopía. O sea, todo reflujo que ya está dando ese tipo de manifestaciones lleva endoscopía porque hay que descartar las causas de gastritis, ya sea gástricas, duodenales, hernias hiatales, cáncer de estómago. O sea, ya es una cosita un poquito más complicada. La mayoría de nuestros pacientes se ven en atención primaria o en el hospital mayormente. ¿Cuándo un médico de atención primaria o de otra especialidad, mayormente medicina familiar y medicina interna, que también ven estas entidades, debe de referir el paciente al otorrino? La respuesta es 15 días. O sea, todo proceso que pase de 15 días, ya sea una faringitis que usted está tratando en la UNAT y a los 15 días ve que el paciente sigue igual, o una disfonía que pase de los 15 días, tiene que verse por el otorrino. Porque ya entonces hay que hacer el examen físico específico de la especialidad. Porque en la UNAT no te van a ver las cuerdas vocales. El otorrino sí te la va a ver. O sea, ahí entonces la respuesta es 15 días. Para los colegas de la UNAT, todo proceso de faringe o de laringe que pase de 15 días con una evolución que no sea la adecuada, pues entonces debe ser visto por el otorrino. Aunque aquí, que aquí Dominicano es un país muy peculiar. Aquí la gente se salta los pasos. Aquí la mayoría de la gente que llega realmente a la consulta de otorrino en el hospital llega solo, no llegan referidos. Y a la privada ni se diga, ahí son el 100%. Vamos a una pausa y regresamos con Médicos en la Radio. Estamos de regreso con su programa Médicos en la Radio. Carlos es un buen opositor, pero ¿qué va? No hay materia para responder. Entonces, Giancarlo, vamos ahora, que ya nos quedan pocos minutos, con el tratamiento. Uh-huh. De una y de otra, tanto la faringitis como de la laringitis. Sí. En el caso de la faringitis, el tratamiento casi siempre es médico. Muchas veces estos procesos van a ser autolimitados. Autolimitado quiere decir que en la casa el paciente va a resolver solo. Tenemos una llamada ahí, doctor, antes. Okay. Tenemos pocos minutos para aprovechar ahí. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días, Leoncio Novoa. Leoncio, le echamos Leoncio, caramba. Lo tenía abandonado. No, pues estamos por aquí, siempre le escucho, le escucho. No, aprovechar la presencia del otorrino, ¿verdad? Que es una de las especialidades que tiene, que abarca tres miembros, tres funciones en el cuerpo, 3. Entonces, lo que quiero es preguntar, en el caso de los maestros, casi siempre, por ejemplo, mi esposa da clase en una de las escuelas de aquí, y a veces se pone ronca que nada más se le oye un pitico. Entonces, y en esos casos, a ver qué se hace, porque la verdad es que se pone mira, que no se le entiende nada muchas veces, ronca. Entonces, eso por un lado, aprovechar así el espacio con ustedes. Y mire, y es sobre la seguridad social. Nosotros tenemos una situación con esa 8701, que la verdad es que ha dado mucha carpeta a muchos usuarios. Sobre todo, miren, inclusive se habla de que se va a eliminar, porque son 3 regímenes. El régimen ese subsidiado contributivo lo van a eliminar según la ley, pero no acaban de hacerlo. Pero la verdad es que ahora mismo, por ejemplo, con los medicamentos también hay una situación, y es que 12,000 pesos, por si usted no consume esos 12,000 pesos y le quedan 4,000, lo borran. Debería ser acumulativo para el próximo año, pero no se hace. Gracias, buenos días. Sí. Leoncio, el régimen contributivo subsidiado, eso nunca ha funcionado. Nunca ha entrado. O sea, nunca ha entrado. No va a salir porque nunca ha entrado. Exactamente. Lo van a quitar de la ley, de los papeles, pero nunca ha entrado. Nunca ha entrado. Doctor, el Leoncio hizo una excelente pregunta, que es muy común en nuestro día a día. Bueno, hay que ver qué tiempo tiene la señora con la disfonía. O sea, si lleva varios años... Ella es maestra, dijo. Sí, pero hay que ver desde cuándo tiene la disfonía. Si lleva varios años con ese problema, es probable que ya en las cuerdas vocales, como habíamos hablado, haya algún tipo de lesión nodular o de pólipo. Estas lesiones tienen etapas en sí mismas. Aparece primero pequeñito, luego si se mantiene el daño en la cuerda vocal, o sea, el estímulo mantenido, va creciendo hasta que llega un punto que el tamaño es tal que la disfonía va a ser permanente. La señora, la recomendación es que tiene que visitar la consulta para hacer la laringoscopía y confirmar si ya esas lesiones están allí y ver entonces si todavía califica para tratamiento médico. Y si hay nódulo y pólipo que pase por riesgo laboral, que por allá les resolvemos. Sí, en ese caso,
O sea, no es la primera vez que hemos emitido licencia a profesores, incluso solicitando cambio de trabajo, o sea, lugar de trabajo, que lo llevan a biblioteca, a un sitio donde ya no tenga que exigir tanto sus cuerdas vocales. Pero no lo ponen, Giancarlo, lamentablemente. Yo hago el documento y explico lo que lleva ya. Eso, de peso administrativo. Porque los incumbentes más para arriba creen como que no, que ellos se consideran que son médicos también. Pero imagino que la rechazan señora... el certificado y diagnóstico médico. Imagino que la señora primero presentaba una disfonía los días de lunes a viernes. Mejoraba sábado, domingo y el martes, volvía a aparecer. Mal uso de la voz. Exacto. Entonces eso se prolongó hasta que ya la disfonía se hace permanente porque ya aparece en la cuerda vocal un daño, digamos, definitivo. Entonces el tratamiento de la faringitis decía que muchas veces es autolimitado, el proceso ocurre en casa, el paciente siempre va a tomar acetaminofén y se va a tomar una citromicina. Eso es inevitable en este medio, que no debe ser. Se automedica. Y muchas veces la pega y mejora. Sí. Pero ya cuando el paciente llega a la consulta, el tratamiento va orientado a antiinflamatorios y a antibióticos cuando consideramos que el proceso es viral. 7-10 días el paciente debe mejorar. Normalmente no solemos enviar gárgaras, eso ya casi no se usa tanto, aunque a la gente le gusta. Y de hacerla casi siempre la hacemos con solución salina o con agua de manzanilla. Ya no usamos ni bicarbonato, ni vinagre, ni limón. Hago esta aclaración porque es a lo que la gente le echa mano primero y esas cosas lo que hacen es irritar más la faringe. Y el famoso citicón. El secticón. De Guatapaná. Sí, también. No recomendamos nada de eso. Si va a hacer alguna gargarita en su casa, usted la puede hacer con una infusión de manzanilla o con solución salina. Infusión de manzanilla, pone a hervir 2 litros de agua, le echa un puñito de manzanilla, cuando empiece a hervir tapa y apaga. Deja que enfríe y con eso usted hace su gárgara a libre demanda, todas las veces que quiera. Pero ni vinagre, ni limón, ni bicarbonato, ni la mezcla de esta gente son recomendadas porque irritan más. En el caso de la laringitis ya la cosa cambia, va a depender de la etapa en la que el paciente llegue. Si es una laringitis inicial, que únicamente es una inflamación de las cuerdas vocales sin que haya lesiones como tal, pues el tratamiento igual es médico. Lo mismo, antiinflamatorios, antibióticos, reposo de voz, que es el pilar fundamental. Si usted tiene un hueso fracturado, le puedo indicar la farmacia entera, pero si no lo inmovilizo, el hueso no cura. Es lo mismo con las cuerdas vocales. Usted puede tomar todo el antiinflamatorio que le dé su gana, pero si no deja de hablar, no va a curar. Entonces, el reposo de voz siempre es el pilar fundamental. Ya cuando hay una lesión específica es cirugía. La cirugía de cuerdas vocales son cirugías que casi siempre son ambulatorias, pero yo siempre he visto que nunca queda igual. El paciente que se opera de cuerda vocal ya nunca más vuelve a ser el mismo. La idea es no llegar ahí. Siempre que se quita una lesión de cuerda vocal, se va a mandar a biopsia para descartar que haya un proceso asociado desde el punto de vista de malignidad para que el paciente, digamos, quede con todas las garantías. Bien. Nada. Oye, un tema bastante interesante que se diluyó casi un 50%, nos faltó una gran parte de ese tema. Hablando de la ARS. Recordarle a los amigos oyentes que este espacio llegó gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, NAClinic. En NAClinic contamos con nuestro propio laboratorio dental, con la tecnología más avanzada en toda la región sur, para asegurarte el mejor trabajo dental en menor tiempo posible. A tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NAClinic, todo en odontología. También este espacio Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias a la farmacia Dignalis. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. Se despiden de su programa Médicos en la Radio el doctor Teodoro Pérez, el doctor Giancarlo de la Paz, el doctor Espinosa y el doctor Carlos Félix Terrero. Hasta la próxima. Hasta la próxima.